periodo de la conquista, tener esclavos era legal. Lo que es legal era no tener la factura o el título de propiedad del esclavo. Y así sucesivamente va evolucionando. Creo que es una de las mayores aportaciones, aunque bueno, yo en el análisis histórico también quiero mencionar que bueno, no fue tanto porque los mexicanos quisiéramos ser libres y que de ahí se partiera, no, hubo una cuestión política también. Los criollos que eran delegados y que tenían gobernaciones de la Nueva España, del nuevo ente orgánico que el Estado español quería prevalecer todavía en con incluso la Constitución de Cádiz de 1812, que también ya era una constitución monárquica. ¿Cuál es la particularidad de esta constitución, a diferencia de la Carta de Liberación de la América Mexicana que hace Morelos? Precisamente que fuera una constitución mexicana, que fuera un orden constitucional separado de la corona española y de los alfiles que representaba el clero, aunque recordemos que Morelos y Don Miguel Hidalgo pues era parte del clero. Entonces ahí es donde viene el tema del conservadurismo en el principio, en mi punto de vista. Y de ahí pues camina hasta la independencia, de la consumación, de todo lo que comentar todos los detalles, que bueno, que es un tema que cada vez se aborda en el patio. Pero sí en el tema político de llegar al porqué, el tema de la cuarta transformación, posteriormente ya por allá de 1850, no, primero 1824, que ya se concreta el primer orden constitucional, porque realmente si bien la Carta de Apatzingán o la Constitución de Morelos, que propone Morelos, no se llega a llevar a rango constitucional, entonces hasta 1824 que llega a llevarse a rango constitucional. Se retoman muchos aspectos que eran muchos beneficios de la Constitución de Cádiz y se reflejan dos puntos trascendentes que ya en México ya tenemos una serie de garantías de conceptos de soberanía, una serie de definición de los poderes que vienen de la teoría francesa, en esa división de fraccionar el poder para que el tirano o el rey o el monarca no pudiera tener este poder absoluto. Y de ahí que bueno, hasta 1857 se da este fenómeno, esta lucha que se daba, ¿no?, entre los liberales contra los conservadores. Era esa cuestión, digamos, un poco más definida que ahora, pues ya no tener mi punto de vista tan claro. Sin embargo, existía. ¿Por qué conservador? Porque ellos querían conservar el tema de monárquico y los vestigios del emperador o del principado, como lo decía Maquiavelo. Entonces ahí en el contexto de Juárez pues ya viene una aportación. ¿Qué se aporta de la primera constitución? La libertad de los pueblos, precisamente el concepto de soberanía y la división de poderes. Para mí en ese sentido son los tres elementos que aporta la primera constitución de 1824. En la segunda transformación, que sería la parte liberal de 1857, aquí ya hablamos de un tema de dos aportaciones, incluyendo también la ley Lerdo, que aporta un tema muy importante. Aporta esta reforma, esta nueva constitución aporta la supresión de los bienes eclesiásticos y aporta
concepto de la unidad de los pueblos y de la educación. Todavía no hablamos del concepto de educación gratuita, pero ya hablamos del concepto de buscar la laicidad de los pueblos, que no era otra cosa más que cada quien pudiera elegir el credo que más considerara adecuado a su persona y que pudiéramos liberarnos de aquel antiguo que estaba en la corona al lado del rey, era el clero. Por eso Juárez propuso esa nueva constitución, preservando la idea de la soberanía, preservando la idea de la división de los poderes, sin embargo, y liberando de la intervención de la Iglesia Católica en el Estado mexicano. Y con la segunda ley, que hablé un poco más después del 57, aportan un elemento más que era la supresión del Senado de la República y aporta una reglamentación a la supresión de los bienes eclesiásticos. Ese es un proceso que para mí aporta en esa transformación del orden constitucional. ¿Qué aporta llegando hacia la revolución con todos los vaivenes que tuvo y todo el proceso que tuvo, que no fue la guerra cristera, pero finalmente, ¿qué aporta, para no extenderlo mucho, el concepto de la revolución? Bueno, algunos autores dicen que no fue una nueva constitución, otros que sí fue una nueva constitución, pero que hablan de un constituyente, de 1917, de 1910 hasta 1917, que se puede elevar al rango constitucional tres elementos fundamentales que aporta como transformación real esos fenómenos revolucionarios. Primero, el artículo 123 constitucional respecto del tema agrario, eso es lo que aporta esa transformación. El segundo, que aporta como una verdadera transformación, el derecho de los trabajadores en el artículo 123 constitucional. Y el tercer elemento mucho más importante, que creo que por todos, esos tres, es el derecho a la educación ya como una educación laica y gratuita. Esos fueron los tres elementos. Llámese que fue una nueva o que no fue una nueva constitución, la constitución de 1917, ese orden constitucional después de la Revolución Mexicana, aporta estos tres elementos como derechos sociales. Se crea el derecho social, se crean los derechos colectivos. Esa es la aportación que yo quiero a la revolución. Que la descompusimos, que no la aprovechamos, que lo que gusten y manden, para mí esa fue la aportación. Después de 100 años como proceso, cada 100 años, 1810, 1910, y por ahí del 2000 empieza fuertemente un fenómeno donde hay una transición, donde por primera vez en la historia sale el PRI del gobierno del año 2000, y de ahí llega a lo que le llamaban el grupo conservador. Paradójicamente empiezan a fusionarse con la debacle histórica que empieza a ocurrir el partido en el poder, que ha platicado con nuestros amigos desde PNR y así sucesivamente, hasta que finalmente colapsa el sistema de tantos eventos, que no podemos soslayar ni los que tuvo Porfirio antes de la revolución, ni los que tuvo el partido durante tantos años, sin defender posturas partidistas que iban para. Estoy hablando de un proceso histórico de evolución política y constitucional del Estado. Entonces aquí en este fenómeno lógico empiezan a creer, yo siempre les decía a mis alumnos,
¿Quién derroca a Roma? Los romanos. Cuando se crean los protectorados que empieza a abrirse la coyuntura hacia el poder. ¿Quién derroca a los mismos? El mismo PRI y los mismos que los representantes. ¿Quién derroca a los grupos que empiezan a representar ese llamado conservadurismo que era el grupo de Acción Nacional? Los mismos de Acción Nacional que empiezan a funcionar, que empieza a haber mestizaje entre los denominados liberales o conservadores y empiezan a iniciar una nueva figura que lo llama de centro. Y esos partidos políticos que le han dado vida a este país, tampoco no podemos olvidar, y que hemos participado no había pero al final, cuando se da el fenómeno que el presidente AMLO encabeza en una situación, con una ruptura, con una situación de desencanto de 1988, donde es que no es contenido de tanta situación, finalmente el país clamaba un cambio, porque vieron que en el año 2000 no se dio ningún cambio con el arribo del presidente Fox y posteriormente eso. Y hay un regreso donde, paradójicamente después, donde había creado un partido, un tercer partido que era el Partido de la Revolución Democrática, después yo llegué a empezar. Cuando empezaron a crearse las tribus, y le digo que gana algo completo, el verde de la Ciudad de México, y se rompe con eso, con textos nuevamente, porque saben todos, tiene el efecto todavía de 1988. Ahí es donde entra el efecto Cárdenas con la velocidad. Pero ¿qué pasa? Bueno, como quien desgasta el PRD, fue los PRDistas finalmente, cuando dieron y se sacaron a dar todo los PRDistas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que de los uribistas y los PRDistas salió un nuevo movimiento, son muchos que se quedaron y otros que se fueron, y muchos que siguen y otros que están en este proceso y que estamos de acuerdo que podemos aportar un cuarto, pero todavía la veo muy lejos. Todavía veo que hay un proceso que seguir. Creo que también debemos de tener en cuenta los errores que han tenido los del PRD que crearon conflictos y se empezaron a dar por todo. Yo veo una elección complicada. Acaba de salir para el 24. Veo una elección complicada, sin soslayar el debido respeto que merecen las mujeres, pero veo un enfrentamiento brutal, desgastante, costoso en las famosas encuestas, con el debido respeto que me merece el señor presidente. Pero ha sido una de las elecciones más desgastantes, ¿no? Y que en el momento en que se llegue a dar, si se va a dar, está bien, pero sí va a haber un golpeteo bastante duro, creo que va a estar así, y que sí tengo la esperanza de que pudiera aportar verdaderamente un camino que llegue a aportar por lo menos, no los tres que mencioné de la revolución, porque llenar sus zapatos está muy caro, pero una reforma que se propone de una nueva constitución, una nueva reforma a la constitución efectiva, de reformar el poder judicial no se ha dado, hay resistencia, tenemos mucho trabajo, que ha estado los cañonazos muy fuertes. Esa es mi reflexión. Creo que sin bajar la guardia, creo que no podemos tratar la historia de que ya el país ya no tiene corrupción, que el país el país necesita mucho apoyo, tiene problemas
Amigos, antes de darle el uso a la palabra a nuestro querido amigo Ramón Aldana Casca, a ver, le quiero pedir a nuestro amigo, ¿quieres arreglar por favor aquí? Se terminó el live, aquí, por favor. ¿Cómo le pasa? Se descarga, los teléfonos se descargan. Antes de darle el uso a la palabra a Toño, quiero decirles algo importante. Tenemos en puerta algunos eventos. El día 27, el día 14 de octubre, saldrá la primera generación de alumnos de la Universidad Intercultural de los Pueblos de Guerrero. Y pues la generación tuvieron a bien ponerle mi nombre y les agradezco mucho. Espero poder estar con ellos. ¿Sí? Muchas gracias a los jóvenes que quisieron darnos ese privilegio. Y también, por otro lado, que pues, el mismo día que será la toma de protesta en Torreón, Coahuila, de la CONCAM, para todos los que deseen participar. Quiero decirles que el 27 de octubre, en el Congreso del Estado de México, en el Salón Benito Juárez, vamos a compartir, le vamos a dar su doctoratus honoris. A ver, ya que lo pusieron, ponle por favor la batería. ¿Está? ¿Bien carga? No. A ver, un segundo. Bueno, conéctala con la... Debe de estar. Bueno, el día 27 a la maestra Delfina Gómez Álvarez le vamos a dar su doctoratus honoris por ser una educadora importante, una gente seria, respetable, y que hoy es la titular del Ejecutivo en el Estado de México. Sí, es nuestra amiga y vamos a hacerle un reconocimiento con varios diputados también de nosotros. Y también el 11 de noviembre tendremos en la Casa de la Cultura de Nueva Cuenta, porque vamos a hacer el evento y comida ahí para no andar moviéndonos tanto. Vamos a hacer el evento que cada 2 meses hacemos. Hicimos uno el 9 de septiembre. Vamos a hacerlo el 11 de noviembre. ¿Sí? Tendremos a cabo otro evento el 28 de noviembre en el Senado de la República, ¿sí? Donde presentaremos el libro documentado de la historia de la Constitución mexicana. ¿Sí? Y también entraremos algunos reconocimientos. Y prácticamente quiero compartirles que también el 28, el día 15 de diciembre, tendremos el festejo de fin de año de nuestra organización. Ojalá, estamos definiendo dónde hacerlo. Nos están ofreciendo el salón, Chucho López ya tiene preparado el salón de los músicos aquí en Tasqueña. No es muy grande, pero vamos a tratar de hacer algo bonito, porque igual lo hacemos como lo vamos a hacer en Plata, que caben 1000 gente sentada y 500 con mesas. Entonces a lo mejor presentamos un bonito espectáculo ahí ese día y lo hacemos no muy grande solo por los dirigentes, porque me encantaría que fueran con sus familias, pero no es tan sencillo. Ahora bien, por otro lado, quiero decirles que hay un par de festejos el día de hoy. El primero de ellos es de Patti Lemoyne, que cumple años hoy. Íbamos a festejarla hoy, pero amaneció enferma de gripe. Y bueno, respeto a la mayoría de nosotros, pero quiero que le mandemos un fuerte aplauso. Y el día de mañana 24 de septiembre, Marta Rayas, Marta González Rayas, así es su acta de nacimiento, pero la conocemos como Marta Rayas, amiga, hermana, muy querida, que acaba de salir de la convalecencia, que cumpleaños mañana. Camille, les pido un fuerte aplauso. Y de una vez les metemos las mañanitas antes de que Ramón les dé unas palabras afectuosas. Adelante. Quisiera concluir con lo que comentaba en el que se dio la palabra. Una cuarta transformación. Cada vez que una gente llega al poder, quiere transformar.
quiere conocer. Mi antecesor hizo recordar la Carta de los Derechos y Deberes de los Estados que creó el presidente Echeverría. Parece ser que ese liderazgo lo quiso asumir Andrés Manuel. Y a nivel local, nadie puede negar que tiene un eco único y que tiene un gran grupo de seguidores, porque tomó programas que ya existían, pero él los dirigió sin funciones de inicio a los adultos mayores. Ahora a los jóvenes, a los niños, que es un antecedente de lo que es el país. Pero sí quise concluir con esto porque hubo cambio de partido, hubo cambio de estrategia. Morena es el PRI de ayer. El autoritarismo, la totalidad, lo total que controla el Estado del presidente, me tiene sorprendido a mí. Él decide quién es figura, quién no es figura. Xochitl Gálvez no era nadie hasta antes que empezara la entrada a la mañanera. Empezó. Yo no quisiera decir como Martita, le tengo mucho respeto a Martita, que no es nada, porque puede ser la carta bajo la manga del señor presidente de la República. Yo creo que juega quien él desea que juegue. Si no, ¿por qué no estamos nosotros? Si nos damos cuenta, Xochitl no era nadie hace unos años. Es una polariza, pero hoy es una figura pública. Por eso, él quiso que fuera la figura, y si recuerda esto, me lo recordó aquel joven que les dijo antes, amigo Puyol Roa. ¿De dónde viene Xochitl Gálvez para los que no lo han dicho aquí? Del PRD. ¿Quién controlaba el PRD? Y todas las iniciativas de Morena las aplaudía Xochitl. Hoy enemiga del poder o aliada del poder. Y lo único que estamos viendo es un priista que controla como progresista. Porque Andrés no era de izquierda. Muchos recordamos su caminar por Tabasco, con González Poder, con René. Y si nos vamos más atrás, con el poeta de Tabasco, que siempre estuvo con el poder, Carlos Pellicer. Es un hombre de Estado, pero es un hombre formado totalmente con los principios de que el poder no se discute, el poder se impone. Para muestra basta un botón. ¿Quién llegó al poder ahorita que hablaban de las mujeres? ¿Será que está peleando Claudia? ¿O será que el señor es el verdadero candidato y todo el mundo va a votar porque es al revés? Claudia tampoco era nadie. Si la recordamos hace 20 años, no era nadie. Por eso me encantó lo que decía. Hizo una reseña de lo que somos como país, de lo que a veces dudamos, de lo que a veces no llega a nuestro corazón, y el corazón está despechado porque no se ha configurado hasta hoy un Estado-nación. Hasta hoy no nos sentimos mexicanos, nos sentimos indígenas, nos sentimos españoles, nos sentimos mestizos, pero no nos sentimos mexicanos. Ser mexicanos es servirnos, respetuosos con las etnias, darles lugar a los grupos que no compaginan con nuestro pensamiento, a los que hoy deciden no determinar su asexualidad, a los que hoy son transgéneros. Ese respeto todavía no existe, ese respeto está mal. El otro día discutía yo con Marcela y me fue impresionado con lo que me dijo. Me dijo, es que si hay feminicidio, no, y creo que tiene razón. Cuando una conducta delictiva es un homicidio, pero tan alevoso, tan sin protección, tan sin respeto, el Estado tiene que justificarlo como homicidio. Realmente es un homicidio, pero ¿por qué no ponerle una connotación
cuando ha sido incapaz el Estado de resolver este problema. Cuando la inseguridad está a flor de piel, cuando el narcotráfico sigue latente. Ese es el México que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para esta niña hermosa que nos acompaña. Voy a empezar a jugar ya la poesía, voy a salirme de la política, para recordar con esta niña que acabo de mirar, que mis ojos suspiran, que mi voz se detiene para decir que tiene un corazón de oro, porque es conmigo y porque hoy la que mayor viene a festejar a Marta es esta pequeña que le ha dado vida, que le ha dado ilusión, que nos enseña que el amor sigue latente, sigue vivo. Y me hizo recordar también a otro niño como ella en su condición, en una condición que no debiéramos criticar, sino aplaudir, porque siempre el amor y lo transmite, porque no hay maldad en su corazón, porque el alma está limpia, y esa limpieza es lo que nos hace decir, viva conmigo. Déjame terminar, Antonio, ahora que estoy un poco melancólico, con una gente a quien yo quiero. Se lo voy a agregar con dos ejemplos. Con el hijo de esta niña, yo ya es un joven, que a mí me tocó acompañar con Paco en el caminar de un hombre que sin ser de la ciudad se convirtió en alcalde de Bogotá. Un político que yo nunca le di el don de la elocuencia, el don de la verdad. Lo vi como un tartufo, como un hombre que no ha entendido que la dignidad está por encima de la política, que la verdad se impone a la mentira, que la demagogia nos ha destruido. Estoy hablando de Ricardo Monreal. Un político que tenía todo para no servir, para destacar, y que tuvo que agacharle la cabeza por el poder, por los intereses. No es cuestionable tampoco, es un político, no un biólogo, no un luchador. Sería una gran satisfacción si hubiera entendido que el hombre digno es que construye una nación. Él no nació para eso. El Peje, el mejor político que hemos tenido en los últimos 100 años, a lo mejor, pero no el mejor estado. No el hombre que requiere México para esa mitad de la calle. En el caso de Pati, me quise recordar, caminamos en la Poquín, nos reunimos, pero Pati es como mi hermana, es como la sangre, es algo que no se puede torcer, que no se puede acabar. He caminado con ella. Quizá Pati y yo somos muy semejantes, somos muy pobres, somos pobres, que creemos que un día las estrellas le darán luz a la verdad, harán que este mundo sea menos injusto. Esta es Pati, amiga de nosotros, hermana, con la que hemos compartido la vida. La madre de esta niña, la que dio a su hijo de esta niña, Camilo, de quien queremos y respetamos. Le mandamos un abrazo y que Dios siempre lo aconseje. Muchas gracias. Antes de dar el uso de la palabra a Antonio Ralea, le pido a Carlos Sandoval, que me había pedido el uso de la palabra varias veces antes, para que nos platique. Tenemos invitados que van a venir, que nos anticipe a qué hora llegan. El libro no anda en burro.
Solo era para hablarnos de frente. Su hermano, por supuesto, que vivía mucho tiempo y no sabía que era su hermano, caballero del partido, si bien no mi alma mater, porque mi alma mater es mi alma política, es el PRI, aunque pues ahí yo puse en 1986, ahí con los 15 años, y bueno, pues un poquito atrás con mis padres y con mis padres me inducían por esos malos vicios. Pero la verdad es que cuando me tuve la oportunidad de revisar estatutariamente la formación de cada partido de ese entonces, pues el más próximo a y coherente era el PRI. O sea, no tomé una decisión realmente porque me llegó mi papá, sino porque asumí conscientemente este papel. Y ahí me tocó la oportunidad de procesar todas las experiencias, desde empezar a la República Realista, porque bueno, mi tracto es independientemente popular, por el lado de mi papá, por el lado de mi mamá es agrario. Yo soy comunero del Club OPP y secretario del Club San Miguel Chalma, ocupé pues, prácticamente todos los cargos de local y nacional de la CDC, especialmente con el cargo de los grupos vulnerables y la tercera edad de campo campesino. De ahí que entonces, de los campesinos, de ahí que entonces le pedí al amigo a instancias de que aquí, pues ya la casa viene, pues de un modo consintiendo desde con otro buen amigo, René Bejarano, al margen de nuestras distancias políticas. Se venía procesando este brinco que tiene que ver con Morena, cuando la realidad es que de 2010 al momento se está procesando ya la regulación de Morena, de lo que fuera azul, de lo que fuera rojo, de lo que fuera amarillo. Y queda finalmente este bloque. Ya en la charla con él, sentados en materia, a mí me vincula una representación nacional de un grupo político. Entonces, sería responsable de mi personalidad, de mi persona física, sobre un nivel de simpatía o de participación directa con este partido, avanzando finalmente hasta donde los límites de esa vinculación. Me interesaba más esto a partir de un principio de que revisemos estatutariamente si Morena en su estatuto es permisiva para sostener acuerdos con grupos, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil y de distinto orden social. Objetivamente, ya que el del partido se concluye y lo tengan todos claro, para que no estemos pensando que hacer política como se espera que viene que va a hacer, si no la vamos a hacer la realidad. Nada que ver de lo que hemos conocido como partidos políticos. A partir de Morena para acá todo cambia. Todo cambia. Y no se entiendan que porque es que mi amigo y me dijo que ahí ya no hay amigos. Ahí son verdaderamente militantes y les va a interesar, les va a hacer trabajo. Ahí sí como militantes se respeta y se va a respetar escrupulosamente la ley. ¿Por qué no quedaron con la mediatividad de estatutos del PRI? Eso fue lo que me llevaba a mí ya 20 años tratando de adecuar. Cuando después de una puja desde la desanunciada Asamblea Nacional hasta la 18ª, en la que me toca participar, considerando que cada 4 años se lleva una asamblea. Los movimientos y corrientes de opinión nacional, que no eran nuestras voces sometidas y opacadas hasta por el poder, logramos finalmente consolidar un estatuto. Y este estatuto de organizaciones nacionales adherentes queda concluido en 2004 con los años. Pero echen para atrás, 7 por 4, 28 años atrás, con estas cabezas. Así que entonces, Morena de entrada, en su objeto social específico, prohibido asociaciones, corrientes o movimientos al interior. Todo aquel que ose, procure, pretende y ostente, expulsado. Así que hay que tener la cabeza. ¿Vale? 2. Nadie puede llegar ahí a un módulo de filiación con 2, 100, 50, 300 o más índices. Vote. Individualmente cada prospecto afiliado, digo prospecto porque también hay que entender algo, que esto sí se nos sabe muy bien, y que lo diseñaron nosotros, especialmente sí. A mí me ocupó buscar por un término que se dice con mucha facilidad, proporcionalidad de género y paridad de edad.
proporcionalidad de edad y paridad de género. Proporcionalidad de edad y paridad de género. Este es un candado ya para todos los partidos. Este candado a Democracia Nueva, a Derecho Nacional, me llevó a la historia de 8 años, directamente, para que se entendiera así. ¿Por qué? Proporcionalidad de edad es en un parteaguas de edad promedio de vida útil de 60 años. Es decir, todos ciudadanos con una edad medianamente legal, recordemos que está en los 35 y aquí tenemos también un distinto certificado de calidad por cuestiones disputadas. Llamemos entonces de los 70 para ser que la media son 35 años. Entonces, buscamos que por cuota menores de 35 años pudieran ocupar espacios de elección política. Eso hasta el 2004 se hace ya 20 años para hacer que me para quedar escrita en el patrón de las autoridades nacionales, ahora que es de los partidos, que ahora es de todos los partidos. Y Morena lo sabe muy bien y ahora pasa. Hagamos entonces, debe de haber obligadamente en la lista de postularse a candidatos populares, no postulantes centrales, candidatos políticos. Debe de haber un tercio, el 35% de cada partido menores de 35 años. Y la paridad de edad, perdón, la paridad de género, esa es la proporcionalidad de edad. La paridad de género, 50% hombres, 50% mujeres. Había en los proyectos más había propuesto, con Democracia Nueva, que 15% se observa, que había un tema de 35 para los 65, y un 15% de mujeres. Ese juego que da la seguridad de los directos generales, que quedara en la universidad, que quedara en la sociedad, que quedara en la discapacidad, e incluso en los militares. Principio que no se logró y que sigue ahí siendo parte del reparto para ambos géneros. Pero ahora entonces las listas de los partidos van a empezar por el género. Si el titular a la presidencia es varón, la segunda posición obligada debe ser mujer. Si es mayor de 35, tiene que ser mujer mayor de 35. Y la siguiente es menor de 35 años. Y la siguiente es varón, porque si es mujer, mayor de 35, que lleva la presidencia, que sigue la siguiente posición por gobernación o funcionabilidad, que es cargo de gobernación, tiene que ser hombre mayor de 35. Este principio, por favor, les puede llevar un año de carrera realizando estatutariamente cada partido para llegar secularmente al electoral, que significa defender nuestros derechos políticos de votar y ser votado. Si no tenemos esto claro, no tenemos defensa y no tenemos que nadie nos pueda solventar una reposición de derechos. Ahora pues entonces, primeramente, si el mayor de 35 es mujer a la presidencia, el que sigue es hombre mayor de 35, el que sigue es menor mujer de 35, el que sigue es varón mayor de 35, luego el que sigue es mujer mayor de 35. Y así tendrá que ser. Y fue modificado el estatuto electoral para que hasta 24 horas antes pueda ser modificado, sustituido, de modo que habrá excepciones de determinación, pero la actitud está dada. Y habría que tener la atención aquí del estatuto de la mano para hablar con legislación específica. Solo se los comento porque se ocupa políticamente hablar de fondo mayor, no de minucia, no pretendo la consideración del individuo. De modo que esa actitud ya es permisiva para la ley con respecto a los partidos políticos. Pero esto profundiza a todos. De modo que entonces, el hecho de que esté en uno de los minutos más del amigo, personalmente es invitado a Victor y por parte del servidor, nada más que está en una campaña de credencialización. También les quiero aclarar cómo está el tema para Morena específico de credencialización y filiación. No se puede limitar el derecho de un partido político como ciudadano incluido a un proyecto de un partido político hasta que ese partido político no recibe
miembros del Consejo para que una vez que recepcione el partido político, también tenga una sesión de consejo de recepción y apruebe la aceptación de ese medicamento. En ese ínter deben saber que si un partido político le entrega una lista al INE y le dice estos son mis prospectos, y el INE lo revisa y encuentra consistencia y encuentra que el ciudadano no está directamente acreditado a esta opción o oferta política, e incluso si el ciudadano se atreve a denunciar y conoce que ha sido usado su perfil de individual, es decir, se violenta su identidad, entonces se procesa una sanción por el INE al partido de hasta por 300,000 pesos por error. Más aparte, en el caso de ya reparar daños penales no civiles. De modo que por esta prevención, Morena se reserva el derecho de admisión hasta 6 meses. De tal modo que se inventa, se saca bajo la manga una figura de preafiliación que no aparece en esta figura, que le llama credencialización. Y a partir de esa credencialización ya asume sin conceder, pero aceptando, que son defensores del proyecto 4T. Y eso así se asume. Como los defensores del proyecto 4T, los credencializados. Estos ya tienen la autoridad de participar en las células por sección o por manzana para llevar a cabo sus asambleas de comité de base territorial. En esas células de comité de base territorial se van a votar el proyecto de nación y se va a construir el que va finalmente a registrar Morena hasta el día de llegar electoral. De modo que quien participe, quien se integre bajo este proceso, ya posee el derecho, digamos que anticipado, pero todavía no confirmado, porque no puede ser postulado. Porque para ser postulado debe de pasar, cuando menos después de la afiliación, 1 año de militancia. Y como se reserva el derecho, el proceso de admisión por la acumulación y contención del patrón Morena tarda 6 meses en mandarle a INE, porque 3 meses antes la lista previa que le mando es una concatenación amistosa, para que no llegue error y vaya regular. Y en los siguientes 3 meses ya manda la lista firme y sigue depurando el procesamiento de la siguiente lista. Cuando esa final lista ya está aprobada por el INE, ya pasaron 3 meses de revisión, vuelve a regresar a la admisión del partido, el partido la ponga el tema, la vota y la confirma y ya aparecen los afiliados en el padrón público del INE y del partido. Y a partir de ese momento, el afiliado ya queda con derechos plenos para votar y ser votado. Y eso quiere decir que puede impugnar a algún candidato o postulante que pretenda desde Morena ser proyectado, si este aún no ha confirmado su militancia, si este incumpliese con no llevar el año de capacitación de los conocimientos básicos del estatuto, o que no haya llevado a cabo el examen previo de examinación por la postulación de su preferencia. Así que, independientemente de que pues el mentor número 1, Andrés Manuel, disponga que vaya, los militantes tienen el pleno ejercicio de su derecho. Y para este caso de cobertura, puede procesarse para los que estamos entendiendo un